precisamente esta es la época del año que más abundancia tenemos de, en particular, estas especies que son los que llamamos mosquitos de inundación, como por ejemplo el Aedes aegypti, que es vector tanto del virus dengue como virus Zika, virus chikungunya, el virus de la fiebre amarilla y otras tantas arbovirosis, y por lo tanto, bueno, justamente por esta situación favorable para la especie en esta época del año es cuanto más probabilidad hay de tener casos de dengue en el caso de que una persona infectada con el virus ingrese a nuestra región. Esto es porque nosotros no somos un país endémico de circulación del virus. ¿Qué quiere decir esto? Que no circula todo el año el virus en nuestra región, justamente porque el mosquito en las épocas más frías, sobre todo en las etapas adultas o las etapas de larva y pupa, son afectadas por las bajas temperaturas. No así los huevos que permanecen en los criaderos. El mosquito siempre estuvo acá en esta parte del país y la enfermedad la trajo la gente, o el mosquito empezó por los cambios por ahí que tenemos en el clima, en el tiempo, fue proliferando en esta región. Bueno, los mosquitos, en particular Aedes aegypti, ingresó al continente americano en el siglo XV a partir de cargamentos que venían de esclavos desde África, llegan a Centroamérica y esa especie que estaba en su hábitat natural originariamente también se adaptó allá a poder criar en recipientes artificiales y llegó a América en lo que podríamos pensar eran los grandes toneles de agua que transportaban agua desde África hacia el continente americano. Llegan al continente americano y encuentran un clima perfectamente favorable para su desarrollo y se instalan. En la década del 60, 50, 60, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud organizan una campaña muy importante para erradicar y controlar a esta especie que logra ser de alguna manera erradicada o controlada, es decir, sus densidades poblacionales bajadas al mínimo en más de 16 países de nuestro continente. Ahora, esas campañas se abandonaron y por lo tanto en la década del 80 nuevamente de aquellas regiones donde aún se encontraba y no había sido erradicada la especie, vuelve a dispersarse y a encontrarse hoy en mayor cantidad de municipios, incluso en Argentina, que es nuevamente detectado en el año 89, y hoy tenemos perfectamente instalada esta especie en la mayoría de los municipios de nuestro país, desde el sur de la provincia de Buenos Aires hacia el norte de nuestro país. ¿Qué características tiene el mosquito que está circulando acá en la región? Bueno, las principales características son, como cualquier especie de mosquito, presenta 4 etapas de desarrollo: huevo, larva, pupa y el estado adulto, pero tiene una característica que es que la hembra deposita los huevos adheridos a la cara interna de los recipientes artificiales y pasadas las 48 horas ese huevo termina su desarrollo embrionario, el embrión termina el desarrollo dentro del huevo y si no es inundado puede permanecer en lo que denominamos latencia hasta por 1 año en esa situación. Si es inundado, eclosiona y aparecen los diferentes estadios larvales y si ese criadero permanece con agua hasta la emergencia del adulto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos pensar que en el invierno, cuando las temperaturas por debajo de los 10 grados se mantienen, no tenemos adultos porque afectan la sobrevida de los adultos, de las larvas y de las pupas, pero sí tenemos los huevos que se encuentran en los criaderos que no hemos eliminado. Por lo tanto, con las próximas lluvias o temperaturas estivales, esos huevos eclosionan y son los que generan las nuevas poblaciones de mosquitos en la época de calor y de lluvia como estamos teniendo ahora. Bien, hay algunas vacunas que están en estado de investigación en Asia que podría aprobarse en Argentina. ¿Qué se sabe de las vacunas contra el dengue? Bueno, actualmente hay una vacuna que está en Argentina, que ya fue probada, que es Dengvaxia, que solamente puede ser aplicada para las personas que ya han tenido virus dengue. Recordemos que tenemos 4 variedades de virus dengue, 1, 2, 3 y 4. No está recomendada para aquellas personas que aún no han tenido la infección, pero sí está en etapa de prueba, fase 3, que todavía no la ha aprobado la ANMAT, una nueva vacuna Qdenga que es de un laboratorio japonés,
Y esta aparentemente o posiblemente sea efectiva para estos dos tipos de poblaciones, es decir, aquellos que ya hemos tenido alguna variedad, hemos sido infectados con alguna variedad de virus dengue o más de una, o aquellas personas que nunca han tenido dengue. Y eso es importante justamente, bueno, porque es una herramienta más para evitar que la población se enferme, pero hay que tener en cuenta que no solamente transmite dengue, Aedes aegypti, sino que también transmite Zika, transmite chikungunya, para los cuales aún no tenemos ni siquiera vacunas en experimentación, ¿no? Bien. Son 4 tipos de dengue. ¿Cuáles son los que están circulando en la región? Bueno, actualmente se sabe que está circulando la variedad 1 y 2, ¿sí? Es decir, hay cocirculación de serotipo 1 y 2, pero también está cocirculando con el virus chikungunya. ¿Y qué pasa si la persona se infectada con una vez y otra vez con otro serotipo de dengue? Bueno, si nosotros nos infectamos con alguna variedad por primera vez de virus dengue, desarrollamos los anticuerpos contra esa variedad y quedamos inmunizados de por vida. Si somos infectados con alguna otra variedad, se sabe que hay una mayor probabilidad, esto no quiere decir que sea sí o sí de esta manera, pero se conoce que hay una mayor probabilidad de desarrollar la forma grave de la enfermedad. Pero hay que tener en cuenta que muchas personas, y esto ya es sabido, han desarrollado esa sintomatología y la forma grave de la enfermedad con una primera infección nada más. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos, no solamente en las medidas de protección individual, sino también hay que continuar tratando de controlar los sitios donde se cría esta especie, que son los criaderos que tenemos en los domicilios o en cualquier espacio urbano, recipiente que pueda colectar agua y que pueda ser un potencial criadero para la especie.